Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. Los próximos 13 y 14 de noviembre debía celebrarse un festival en el Conservatorio de Gennevilliers, localidad aledaña a París, para celebrar los 30 años de tango en esa institución en la que el argentino Juan José Mussolini abrió en 1988 la primera cátedra de bandoneón en Francia. Y precisamente para hablarnos de esta efemérides y de su anulada participación en este festival, Juanjo Mussolini ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Juanjo. Hola Jordi, ¿qué tal? Encantado de tenerte en línea y un poco triste de no poderte abrazar aquí en el estudio. Sí, hubiese sido más agradable, efectivamente. Esperaremos. Pero bueno, ya llegará el momento de regresar a tu estudio. ¿Te imaginabas, Juanjo, que un festival de tango en ese maravilloso auditorio del Conservatorio de Gennevilliers pudiese ser anulado a causa de una pandemia de coronavirus? No, nadie imaginaba esta ciencia ficción que se convirtió en realidad. O sea, parece un escenario de película de mala calidad, y bueno, pero es lo que nos toca vivir. O sea, si bien era abstracto hasta hoy, todos los elementos estaban ahí como para saber qué podía ocurrir. Nadie lo imaginaba más allá de una ficción, pero bueno, estamos viviendo esta realidad y sí, nos toca por segunda vez aplazar el festival que tenía que normalmente transcurrir en mayo pasado, que lo pasamos primero a noviembre y ahora estamos evaluando en qué momento lo podríamos realizar, ya sea en diciembre del 2021 o quizás en 2022. En Francia estamos de nuevo confinados, pero cuéntanos, Juanjo, ¿cómo viviste tú el primer confinamiento esta pasada primavera? Mira, ahí está toda la clave, está en la palabra primavera. O sea, tengo la suerte de vivir en una casa y bueno, tener una pausa en casa con la primavera, con el jardín, con el tiempo para dedicarse a la familia, a la escritura, a uno mismo. O sea, el primer confinamiento fue un momento que no, si bien está la angustia de la realidad de la situación, tuve la suerte de que ningún prójimo ni del primer círculo ni del segundo círculo haya sufrido del COVID. Y bueno, o sea que el primer confinamiento fue realmente un momento, no me atrevo, está mal decirlo, pero fue agradable en realidad. O sea, encontrarse con uno mismo, encontrar a la familia, reflexionar, tener el tiempo de hacer las cosas en un mundo que está como demasiado acelerado. No eres el único artista que nos lo ha dicho. No, volviendo a los 30 años... Perdón, dime. No, efectivamente, es una cosa que compartimos. Ahora, este segundo confinamiento ya es otra historia. O sea, no sabemos ya... O sea, estar fuera de la actividad profesional un par de meses, ya uno se empieza a impacientar. O sea, que volver a hacerlo nuevamente ya es insoportable. O sea, uno quiere estar activo, quiere estar con el público, quiere estar tocando, compartiendo, y bueno, pero es lo que nos toca. Juanjo Mussolini, volviendo a los 30 años del tango en Gennevilliers, el año en que tu padre inauguraba la cátedra de bandoneón en el 88, tenías 16 años, ¿no? ¿Fue él quien puso tu primer bandoneón sobre las rodillas? Sí, en realidad fue a mi pedido porque justamente él comenzaba a dar clases y la pregunta que yo tenía era cómo, dado que ya conocía la dificultad del instrumento, la pregunta era cómo comienza un niño con el instrumento, o sea, cuáles son las puertas de entradas para un universo que es bastante hermético.
Y bueno, hoy me doy cuenta, siendo profesor de niños, que la pregunta es totalmente absurda porque los niños tienen esa capacidad de aprender todo y rápido. O sea que basta con emplear un método adecuado para que todo vaya muy velozmente. Lo que sí ocurrió es que con todos estos años de experiencia hay cosas muy lindas que ocurren, como participar de la creación de un instrumento más pequeño para los niños, que hubieron varias pruebas. Tenemos la suerte en el Conservatorio de Gennevilliers de disponer de fondos que nos permiten de comprar instrumentos. Actualmente el conservatorio tiene 21 bandoneones, de los cuales 5 o 6 son de tamaño dedicado a niños. Imagino que es un instrumento pesado, ¿no? También. Sí, el peso, como va en las rodillas, no es tanto un problema en el momento de ejecutarlo, es un problema en el transporte para un pequeñín, pero una vez que está apoyado en las rodillas... Pesado y caro, imagino, ¿no? Sí, es un... ¿Cuánto puede costar un bandoneón? Mira, un instrumento de buena factura nuevo, actualmente los luthiers, según el luthier, puede estar alrededor de 5 o 6 mil euros. No está nada mal. En 1977, tu padre, Juan José Mossalini, publica su primer disco, en cuya introducción, que se llama Buenas noches, Che bandoneón, podemos escuchar la voz de Julio Cortázar. De manera que buenas noches, Che bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Laurens, se llama Piazzolla, se llama Pichuco. Es cierto que la grabaron en pleno bosque y si hacemos caso al autor de Rayuela, con tabaco, vino y sobre todo nostalgia. Sí, la nostalgia es indudable, en pleno bosque yo sé que así fue, inclusive se escucha en la grabación los ruidos de los pasos, de las hojas. Si había mate, vino u otra cosa, no lo sé. Tabaco seguramente. Pero sí, es un momento así, un highlight dentro de la vida de músico de mi padre, que es el encuentro con Julio, que era su amistad y que haya escrito esas líneas y compartido con él en el disco la dicción de ese poema, de ese lindo poema. Quizás sea la mejor presentación que se ha hecho para un instrumento como el bandoneón, ¿no? La de Cortázar. Y sí, el bandoneón tiene esa particularidad, ¿no? Genera en todas las imaginaciones, es el instrumento del tango, la voz de la nostalgia, y bueno, lleva eso en sí y a su vez, por ciertos momentos, cuando uno quiere dedicarse a hacer una música seria, esa valija puede ser pesada, porque uno no quiere estar sistemáticamente atado a una cosa que puede parecer como folclórica o de otra época, y indudablemente para mí lo es de todas formas, o sea, es el instrumento, es el sonido que habla de Buenos Aires, que habla de... Pero bueno, eso es una historia que compartimos todos los emigrantes, ¿no? Siempre escogemos ciertos puntos y cualquier cosa que nos pueda llevar de repente a nuestro país se convierte en el símbolo del país dejado. Como decíamos, Juanjo, en el 88 se crea la cátedra de bandoneón allí en el Conservatorio de Gennevilliers y además una orquesta escuela para explorar el repertorio del tango. En la actualidad diriges todo un equipo, ¿no? Esa cátedra se ha convertido en un verdadero mini conservatorio para el tango, ¿no? Cuéntanos. Sí, en Gennevilliers hay varias
departamentos especializados que son de música afrocubana, de música árabo-andaluza, música actual, también hay una especialización en música contemporánea y la cátedra de tango. El alumno que viene especialmente a la cátedra de tango puede estudiar historia del tango, escritura, arreglo, formaciones de pequeñas músicas de cámara o la orquesta. Y a su vez, muchos de los alumnos que están en el conservatorio cursando en otros ámbitos, logramos captar la atención de ellos y vienen a hacer una incursión en nuestros cursos durante 1 o 2 años para también mezclarse con nuestros alumnos del departamento y de repente aprender a lo que significa tocar Piazzolla, u otros elementos tangueros. Claro, la mayoría, lo primero que se les ocurre es Astor Piazzolla, pero darle los códigos, lo que va más allá del papel, ¿no? Porque la música está en el papel, pero la cultura no. La cultura es un esfuerzo que hay que hacer de escuchar y, bueno, con la ayuda de los profesores, con las explicaciones, asimilan más rápido lo que podrían asimilar solos también, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Juanjo, ¿quiénes son esos alumnos que tienes? Imagino que la mayoría son franceses, pero me contabas hace tiempo que vienen de todas partes del mundo, incluso de Buenos Aires. Sí, tenemos alumnos que vienen de Argentina, tenemos en este momento una alumna coreana, supo haber alumnos de Italia, de Alemania, de Holanda. Tenemos una atractividad bastante internacional. Imagino que has podido continuar tus clases a distancia por internet. No está mal, pero imagino que no hay nada mejor como la presencia física del profesor. Es irreemplazable, sobre todo tratándose de música donde la emisión de sonido forma parte del ADN de lo que uno enseña y a través del micrófono de la cámara toda esa dimensión desaparece. Esta vez en el segundo confinamiento tenemos la suerte que los alumnos de mayor nivel podemos seguir dando clases en presencial. Con los niños es divertido porque la cámara trae un aspecto lúdico que les interesa y que les resulta ameno. Claro, hay cuestiones de postura y otras cosas que se pierden un poquito, pero digamos que logramos llevar adelante el interés por el instrumento pese a esa separación de algunas semanas. Al menos el bandoneón se puede tocar con máscara, ¿no? Sí, si bien es fatigoso, ¿no? Pero no, además el conservatorio invirtió en grandes paneles de plexiglas que nos separa del alumno, o sea que nos ponemos a 5 o 6 metros y podemos, cuando somos pocos, cuando somos solamente 2 en la sala, podemos, con la distanciación y la pared transparente, podemos retirar las máscaras. El invitado especial de este festival, Juanjo, era el pianista argentino Gustavo Beitelman, quien había formado parte del ya mítico trío de tu padre con el contrabajista francés Caratini. No está bien que el bandoneón esté solo, ¿no? Como dice la Biblia. No, es un instrumento que también puede tocarse como solista. No es hay mucho repertorio de bandoneón solo en realidad. No se acostumbra a escucharlo demasiado, pero bueno, como efectivamente el disco de mi padre o los que luego han seguido, hay instrumentistas que se dedican a hacer un repertorio únicamente con bandoneón. Formas parte del cuarteto Terrucci Mossalini y tienes un dúo también con el guitarrista Vicente Bogeholz. Me imagino que continuáis las actividades artísticas, ¿no? A pesar de la pandemia. Sí, hoy en día la mayoría de los proyectos no son proyectos que tienen una música que toca 30 o 40 conciertos por año. Hoy en día nuestros proyectos hay con mucha suerte entre 10 y 15 conciertos anuales, o sea que está en nuestro hábito de tener meses de separación y después reanudar con el repertorio y retomar los ensayos para volver a subir al escenario. Pese a eso, la historia, por ejemplo, con Vicente, que son 21 años de música juntos, con ya 4 discos,
es una complicidad ya madura que regresa en pocos instantes. A veces te diría que es mejor la espontaneidad del primer encuentro después de 3 o 4 meses de no vernos que la continuidad en varios días, ¿no? En fin, esperemos que muy pronto, lo más pronto posible, podamos asistir en persona al festival que celebre los 30, quizás los 31 años de tango ahí en el Conservatorio de Gennevilliers. Muchísimas gracias, Juanjo, por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte en tus proyectos. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy de la realización sonora y visual del programa, y a ustedes darles cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional.